Estoy seguro que al presidente de la República, ya sea en campaña, ya sea antes, ya sea después, no lo sé, pero seguramente se le habrán acercado con ofertas económicas que son inconmensurables y que todo esto acaba comprando al sector político. En 5 años, el genio Andrés Manuel López Obrador rebasa en muertos a Enrique Peña Nieto en 6. Así es. Su novio escondido, Felipe Calderón, le gana a Andrés 33% más en 5 años. La gente teme tomar su coche e irse a pasar un fin de semana a Acapulco. Sí. Ya no hay esa tranquilidad. O sea, vamos a ver el reportaje. Que se ha venido reduciendo los diferentes delitos, incluido el delito de homicidio. Nos dan luz de que las cosas van mejor, de que hemos logrado a través de esta estrategia avanzar en la pacificación del país. Estamos, por supuesto, muy contentos por estos resultados y ojalá que los medios de comunicación difundan. El gobierno de López Obrador echó las campanas al vuelo por los datos que arrojó la edición 2023 de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI. Pero, como siempre, quieren esconder la verdad. Dicha encuesta señala que respecto a la incidencia delictiva, en 2022 hubo 28.701 delitos por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2021 hubo 30.786. Es decir, la llamada 4T celebra que prácticamente 1 de cada 4 mexicanos somos víctimas de algún delito. Así de ridículos. Además, los datos del INEGI muestran que los morenistas son los peores gobernando, pues en el top 10 de estados con mayor tasa de incidencia delictiva, 9 son de Morena y sus aliados. En la Ciudad de México, que ya dejó Titina Sheinbaum y ahora está a cargo de Martí Batres, el INEGI reportó una tasa de 46 delitos por cada 100.000 habitantes. Le sigue el Edomex, que el priista Alfredo del Mazo entregó a la morenista Delfina Gómez, con una tasa de 36.6 delitos. En el cuarto puesto está San Luis Potosí, con 32.7 delitos por cada 100.000 habitantes, cuyo gobernador es Ricardo Gallardo, del Partido Verde. En quinto lugar se ubica Puebla, también con una tasa de 32.7 delitos, estado gobernado por Sergio Salomón Céspedes. El impresentable Cuauhtémoc Blanco dejó a Morelos como el sexto estado con mayor tasa de delitos, con 32.3 por cada 100.000 habitantes, y ya anunció que ahora va por la CDMX. El séptimo lugar es para Nuevo León con 31.7 delitos. Su gobernador, Samuel García, ya coquetea con AMLO para ser candidato presidencial de Movimiento Ciudadano en 2024 y dividir a la oposición. En octavo lugar, con una tasa de 31.4 delitos, es para Guerrero, estado supuestamente gobernado por Evelyn Salgado, pero que en realidad maneja su padre, Félix Salgado Macedonio. Tlaxcala, donde la gobernadora es la morenista Lorena Cuellar, tiene el noveno puesto, con una tasa de 31.3 delitos. Y Tabasco, donde Adán Augusto dejó el poder a Carlos Manuel Merino, completa el top 10, con una tasa de 30.8 delitos por cada 100.000 habitantes. AMLO y sus huestes pueden intentar manipular a la opinión pública con sus cantaletas, pero los datos duros muestran que el país es un caos en sus manos. El sexenio de López Obrador pasará a la historia, pero por ser el más violento, pues alcanzó el récord de 156.136 homicidios, superando a los gobiernos del PRI y del PAN, que tanto criticó. Ya quedó demostrado que el abrazos, no balazos de AMLO no sirve para nada. Los mexicanos debemos elegir en 2024 a alguien que sí pueda regresar la paz al país. ¿Para qué pones la foto de Titina? Ella no puede regresar la paz, no jodas. Bueno, récord mundial de mundiales de asesinatos. En 5 años, el genio Andrés Manuel López Obrador rebasa en muertos a Enrique Peña Nieto en 6. Así es. Su novio escondido, Felipe Calderón, le gana a Andrés 33% más en 5 años. O sea, Felipe tuvo X números de muertos, Andrés en 6 años, Andrés en 5 años lleva 33% más que los 6 años. Sí, son 164,000 que tiene López Obrador, 165,000 al quinto año versus 120,000 más por ahí. Máximo de Calderón. Eran 118, por ahí, sí.
¿Por dónde arrancamos? Nada más quiero comentar, Carlos, que estamos viendo esto como si fuera una carrera, como si a ver quién la gana o quién la pierde. Cualquiera que esté cerca de la violencia, cualquier familia enlutada, poco le importa si ya rebasamos o no rebasamos. Claro. Son muchos, son muchísimos, y sigue habiendo. Y vivimos en un entorno de violencia. La gente teme tomar su coche e irse a pasar un fin de semana a Acapulco. Sí. Ya no hay esa tranquilidad. O sea, de verdad la violencia ha imperado, y el hecho de que se haya rebasado con 10% o que falte 10% es insignificante. La violencia sigue. Y no importa quién la inició, cómo la inició, hay que erradicarla, hay que bajarla. Andrés no sabe cómo, ¿verdad? No, fíjate que en campaña, este era uno de los temas donde, cuando menos a título personal, yo era dirigente en aquel entonces del PAN, y decía, es que coincido con el diagnóstico que tiene el candidato López Obrador. O sea, yo en lo personal, aunque milito en el PAN, me parece que fracasó el PAN en seguridad pública. O sea, y no creo que me quite a mí nada, al contrario, pues hay que aceptar las cosas como son. Creo que puedo hablar muy bien de ese sexenio de infraestructura, de inversión en salud, en fin, muchas cosas. Pero, en mi opinión, la política de seguridad pública fue equivocada. Y no creo que haya sido de mala fe. Me parece que hay un problema grandote, que estaba el narco entrando, particularmente dominando la toma de decisiones en muchos municipios y demás. Y el presidente Calderón sale y lo combate con el ejército, pero me parece que no hubo la estrategia para lograr pacificar el país y sacar a las Fuerzas Armadas. Y no es nada más una opinión. Agarró el país con un nivel de homicidios aquí y lo entregó acá, pues. O sea, es innegable en datos, y el que no quiera aceptarlo es nomás porque no lo quiere aceptar, pues. Pero no se puede alegar en datos que ese sexenio no fracasó. Insistieron abrazos. El problema, no, con Calderón. El problema es que luego llega Peña y lo continúa. La misma estrategia, militarizar, militarizar y militarizar más. E incrementa también. O sea, si fuera aquí una gráfica, fuéramos viendo. Nada más que dejó de hablar de eso, porque Calderón no hablaba de otra cosa, pues estaba inaugurando un hospital y terminaba hablando del crimen organizado, pues, ¿no? Entonces se volvió monotemática esa presidencia, y al irle mal en seguridad pública creo que tuvo ese costo ahí, ¿no? Llega López Obrador, y ahí es donde digo que yo simpatizaba con la idea, ¿no? De, oye, vamos a cambiar lo que han hecho, porque está fracasando. Nada más que hoy, a 5 años, no solo no cambió la estrategia, sino que la ha hecho peor, pues. Primero, su eje es el mismo: militarizar, militarizar y militarizar más. No va a funcionar la militarización de la seguridad pública, ni aquí ni en ningún lado en el mundo. Los militares están formados, con mucho respeto, para otra función: seguridad nacional, claro, proteger la soberanía. Cuando entran, por su formación, que es la guerra, normalmente generan olas de mayor violencia. Son más opacos, les aplica la Ley de Seguridad Nacional, no son transparentes, y les incrementan las violaciones de derechos humanos. Por eso en el mundo no funciona, pues. Y este presidente, pues, se ha tapado los oídos y ha ido por esa ruta, y estás viendo que no da resultados. Y yo digo, pues, ¿cuándo vas a parar? ¿Cuándo vas a intentar algo distinto? ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Porque veo yo lo que dice la representante del gobierno. Soy parte de la comisión que le da seguimiento a las Fuerzas Armadas y Seguridad Pública. En fin, estuve en la mesa de negociación de la Guardia Nacional. Conozco el tema, pues. Y lo que pasa es que no lo están intentando siquiera. O sea, la promesa de este gobierno fue: vamos a crear un cuerpo civil, que es la Guardia Nacional, que va a combatir al crimen organizado y que vamos a acabar con esta violencia. Y en tanto lo formamos, nos va a ayudar temporalmente las Fuerzas Armadas, pero con la idea de que se vayan. Y al mismo tiempo vamos a fortalecer policías estatales y municipales. Pues no hicieron nada de eso. Tú agarras hoy la Guardia y traes 128,000 elementos, más del 90% son militares. No existe la Guardia Nacional. No existe. Es las Fuerzas Armadas, el Ejército, con un uniforme distinto, punto. Oye, ¿fortalecieron policías estatales y municipales? Claro que no.
las ahorcaron. Le daban 24,000 millones de pesos en recursos y hoy andan 8,000. O sea, entonces, ¿cómo vas a resolver el problema? Yo doy clase, tengo un seminario de política pública y uno de los ejes de seguridad pública. Les digo, nomás escuchen estos datos para entender la magnitud del problema. Según el INEGI, hay 30 millones de delitos al año. 30 millones de delitos al año. 90% ni siquiera se denuncian. Solo el 10% se denuncian. De ese 10%, el 7% se abre una carpeta de investigación. Y de ese solo 3.5% llega al juez. Es increíble, pues. Entonces, cuando ves, oye, ¿de qué delitos se tratan? Pues te encuentras que tienes 36,000 homicidios al año. No lo quiero minimizar, ¿eh? Es el peor. 36,000 homicidios, pero son 30 millones de delitos, pues. Por mucho no es el principal. Entonces, tienes un problema focalizado que tienes que atacarlo, no abrazarlo, atacar al crimen organizado, desarticularlo. Yo no digo que andemos a bala y bala, pero sí atacarlo con inteligencia financiera, pegarles donde les duele, que no puedan tener esa capacidad. Y para eso, el responsable es el gobierno federal. Yo me da risa que digan, es que pasa en tal estado, está gobernado por el PAN o por el PRI o por el MC. Es responsabilidad federal combatir el crimen organizado, hombre. No querían ser responsables, no hubieran competido para presidente de la República. Y a nivel local, cuando el INEGI le pregunta a la gente, oye, ¿y qué está pasando, pues? ¿Por qué tienes esta percepción de inseguridad? No contesta crimen organizado. Contesta, salgo de mi casa, la primera respuesta, más del 60%, y están tomando alcohol en el parque y me siento inseguro. Sí, claro. Se están drogando y me siento inseguro. Llevo a mis hijos a la escuela o al parque, no hay alumbrado, me asaltan, me siento inseguro. Me subo al transporte público y me roban. Robo a casa habitación, violencia intrafamiliar. ¿En qué cabeza cabe? Y perdón que me largué, pero ¿en qué cabeza cabe pensar que esos delitos los va a arreglar un militar con arma larga patrullando en Hammers por el país? Pues no. Necesitas policía de proximidad, necesitas parques, zonas de convivencia, centros culturales, centros deportivos, alumbrado, videocámaras, policías de proximidad. Eso es lo que necesitas a nivel local. Y a nivel nacional, ya la chamba, hombre. Pedro, coincides, ¿verdad? Supongo. Sí, por supuesto que coincido y dijo algo, Damián, que se me hace muy importante, que es la estrategia financiera. Yo pienso que uno de los gravísimos problemas que tenemos son los enormes recursos económicos que tiene la delincuencia organizada y el narcotráfico. Entiendo que siempre va a haber narcotráfico en el mundo, porque mientras que haya demanda, habrá alguien que surta esa demanda. Eso es algo que es innegable. Lo que sí se me hace es que tendría que haber un control estratégico, no solamente, como dice Damián, de andar bala y bala, sino estar, digamos, en una tónica en el que se aborde el problema de manera integral. O sea, si hay 30 millones de delitos y solamente llega a su fin el 3%, pues prácticamente no estamos haciendo absolutamente nada. Ahora, los soldados no son policías. Uno piensa que por el hecho de que tienen un arma y tienen un equipamiento y unas botas, les permitiría hacer la labor de la policía, y la policía es otra cosa totalmente diferente. Un policía está disciplinado y está educado para otra cosa. Y el momento en que ve una situación extrema, en lugar de perseguir, lo que hace es atacar. Y a la hora de atacar, mata a civiles y mata a muchachos que no tienen absolutamente nivel en el entierro y que pues de la noche a la mañana se encuentran con que, el otro día venía yo caminando con mi hija Dore, ahí por Tecamachalco, caminando, fuimos a la farmacia y cuando regresamos había una de esas estaquitas con soldados. Nos dio una sensación de inseguridad tan absoluta porque se nos acercaron. Y en ese momento yo dije, bueno, pues aquí vamos a tener algún tipo de problema. No tenemos en el soldado una confianza, porque hemos visto cómo han atacado en retenes, cómo han atacado a personas, cómo han atacado afuera de bar. No saben hacer las cosas. Y por otra parte, pues tienen una enorme cantidad de recursos y eso hace que un presidente municipal, una vez que asume el poder, se sienta solo ante el amago de la delincuencia organizada que le llegue y le diga, mira, aquí hay plata o aquí hay plomo, tú escógele. Y ahí el presidente municipal se queda absolutamente abandonado a su propia suerte. Y lo mismo pasa con gobernadores
E incluso me atrevo a decir que en algún momento estoy seguro que al presidente de la República, ya sea en campaña, ya sea antes, ya sea después, no lo sé, pero seguramente se lo habrán acercado con ofertas económicas que son inconmensurables y que todo esto acaba comprando al sector político hasta el punto en que hoy no solamente la delincuencia apoya a los políticos, sino que los propone. Entonces nos encontramos con que hay gobernadores que están absolutamente, y no es que sea nuevo, es que cada vez es más frecuente. Hay gobernadores que están vinculados con el narcotráfico y tenemos un presidente de la República que innegable, pues ha tenido reuniones con narcotraficantes y con personas relacionadas con ello, y todo esto hace un narcoestado. Cuando se dice en los Estados Unidos o en otras partes, es que el territorio mexicano está dominado en un X porcentaje por el narcotráfico, pues yo me pregunto si ese X porcentaje es el único que le interesa al narcotráfico para dominar, o si para el caso está dominando a todo el país, porque es un asunto que ha venido creciendo, y cuando veo la lista de Forbes, y me doy cuenta de que los ricos de México son Germán Larrea y Carlos Slim, etcétera. No, o sea, los ricos ni siquiera figuran y están en la delincuencia organizada y tienen un enorme poder y hay que desarticularlos de alguna manera. Pues mira, es innegable que no se ha podido disminuir todo el ritmo de crimen organizado, de homicidios, de inseguridad, y lo que hace que lastime es que no se acepta que han crecido los índices. Al contrario, parece una guerra en la que lo que están tratando de demostrar es que ha disminuido. ¿De qué sirve que la respuesta reiterativa es que nos reunimos a las 6 de la mañana, como ningún otro presidente lo había hecho antes? Tenemos un equipo que estamos trabajando sin descanso desde temprano, estamos viendo cómo y qué vamos a hacer para poder enfrentar lo que heredamos del pasado. ¿De qué sirve eso? Trabajen menos horas. No es eso lo que importa. Lo que